es una comunidad pequeña pero intensa, y bueno, desde este lugar quería abrir el juego a la reflexión de ciertas cosas que me gustaría, voy a ponerme el cronómetro para no pasarle 5 o 7 minutos. En principio, dar dos palabritas de lo que significa la salud pública y la visión de la salud pública que puedo darles en este contexto, hablar un poquito de 2 palabritas de liderazgo en este marco, hablar un poquito del rol de la academia, del rol de la academia en esta pandemia, y por otra parte, después un cierre personal como a modo de cierre. Desde el marco de la humilde posición, de la que yo puedo decir es que siempre, creo que hay que priorizar estos espacios de reflexión compartida porque es el único lugar donde se pueden crecer, sobre todo en el marco de las pandemias o en el marco de las cosas que no tienen texto donde leer, ¿no? Generalmente los médicos vamos a buscar, vamos a estudiar y volvemos y aplicamos, y la realidad es que acá no hay texto. Y entonces, en ese sentido, nos pone a la ciencia en un lugar muy vulnerable, y el único lugar de aprendizaje es en estos espacios comunes. Yo he compartido hasta la fecha, creo que un webinar casi diario, en donde a través de algo que se llama Red de Innovación Local, que es una gestión de la provincia de Buenos Aires, he escuchado a la ministra de Salud de Barcelona, de Italia, he escuchado experiencias tremendas de funcionarios públicos en la que mi crecimiento ha sido exponencial gracias a estos encuentros, con lo cual yo los invito a que estos espacios sean más cotidianos, porque es el único lugar reflexivo en donde vamos a poder crecer, en el marco de que, repito, no hay texto para esto. Entonces, desde este marco, creo que la salud pública se expone en su mayor vulnerabilidad, ¿no? Creo que la crisis desnuda absolutamente las instituciones. Y esto lo hablábamos justamente en un Zoom que hicimos con la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, que también participé, en donde Lourdes Puente hablaba de esto, de cómo la crisis desnuda absolutamente todas las instituciones. Y la salud pública argentina no está fuera de eso. Mi situación es distinta a quizás las de las grandes ciudades, pero tiene que ver con un lugar muy vulnerable, muy frágil, carente absolutamente de todas las cosas que uno entiende que deberían estar, protocolos, normativas. De hecho, mi trabajo consiste en eso, en protocolizar, en hacer normativas. Entonces, mi primer punto era exponer la salud pública, que hay cosas que llegaremos, porque el Ministerio de Salud pide que hagamos en un tiempo express terapias intensivas, comités de ética, comités de infecciosas, que seamos absolutamente, no sé, Noruega en un mes. Y eso es imposible. Digo esto para asumir las consecuencias de eso. Vamos a llegar a cosas y a cosas que no vamos a llegar a lograr. Y eso es una realidad y hay que saberlo. Y eso va a impactar en mortalidad sin lugar a dudas. Por otra parte, a nivel de, si puedo decir 2 palabras de liderazgo, creo que, porque yo he hecho cursos de posgrado que he hecho con la Universidad Austral, en donde hablamos de liderazgo y todo se pone en jaque en este momento. El liderazgo, como todos lo vemos, es un liderazgo que no se abre a un liderazgo participativo. No es un momento de liderazgo participativo bajo ningún concepto, en donde vos podés llegar a consensos, a partes, acuerdos, y eso también es un dilema, ¿no? Desde la política, creo que las instituciones y la política se ofrecen como respuesta, a pesar de su vulnerabilidad, a decir, ahora entendemos por qué hay un ministro de salud, por qué hay un secretario de salud, digamos, porque está todo, está quemado todo el sistema, entonces necesitas que haya alguien que se encargue. Entonces la política también se resignifica, y eso también es importante hablarlo. Voy a aprovechar esta oportunidad para hablar lo que ya he escrito en otras oportunidades, que es sobre la falta de la federalización del acto médico. El interior sufre, y va a sufrir mucho más aún, la falta de médicos capacitados, formados en lugares de élite. Y Nati ya me ha sufrido hablar de esto, y ya he hablado un montón de esto con Raúl, que la academia, y este es el rol de la academia, creo que nos resignifica, qué va a hacer con los lugares alejados de las ciudades, ¿no? Porque Argentina tiene la cantidad de médicos per cápita más grande de Latinoamérica. Y creo que necesita que los médicos estén mejor distribuidos. Y creo que desde las universidades deberían tener un rol protagónico a la hora de incentivar o formar esos médicos, cosa que yo me he encargado de generar desde este espacio, lejos de la Universidad Austral. Pero creo que hay que hacer una autocrítica ahí y entender que la universidad tiene que formar médicos para trabajar, entendiendo que los doctorados son importantísimos y entendiendo que ese rol molecular es importantísima, pero con muchísimo menos alcanza.
y alcanza un poquito más lejos de las ciudades. Esa es la vocación un poco que me invita a estar acá hoy, y creo que hoy vamos a pagar no tener esos profesionales. No solo especialistas en terapia intensiva, que no tenemos. Y cierro por último con una pequeña visión personal, que tiene que ver con que me pregunto a mí mismo a las noches. Perdón, Santi, que te interrumpa. Antes que cierres, fíjate la pregunta que te hice en el chat, vos que estás en provincia y en salud, a ver si me das tu visión del tema. Sí, concuerdo con vos que los problemas tienen que ver con los colegios médicos de las provincias, pero también es cierto que hay un superávit de médicos que las urbes captan por plata y por formación. O sea que sin lugar a dudas hay un montón de circuitos. Yo simplemente me quería referir a las universidades como a otras universidades, digamos, promueven esta federalización, este circuito de médicos que están por todo el país, parte de su formación tienen que ir. Y a mí, yo como secretario de salud, que una universidad me mande un estudiante a controlar la presión arterial, la glucemia, a pacientes en una salita en un pueblo, la intervención esa para mí es categórica. Y si eso tiene continuidad ni hablar. Pero bueno, creo que al no tener esos médicos, también habla de por qué no tenés terapia intensiva, por qué no tenés gente que maneje hoy respiradores en caso de necesitarlos. Y decía esto, me pregunto a mí mismo con qué valores vamos a ser evaluados las personas que estemos a cargo de algo, ¿no? La realidad es que, cierro con esto con el que empecé, que es como no hay textos para ser evaluados, uno puede formarse rápidamente en qué hace el mundo, qué hace la OMS, qué es el ESPI, qué es la Emergencia de Salud Pública Internacional, cómo se maneja frente a una pandemia, pero la realidad es que los valores creo que vamos a ser evaluados, las personas que estamos a cargo de instituciones, van a ser la fidelidad y la capacidad de reconocer el error. Creo que quedarse cuando las papas quemen, hablando mal y pronto, o entender que cuando todos huyan, ahí hay que quedarse, ¿no? Primer punto. Y segundo punto, la capacidad de error. Una cosa que me quedó muy claro cuando habló la alcaldesa de Barcelona en un chat, dijo esto: Barcelona colapsó por no tener conciencia de colapso. Y a mí eso me quedó muy, muy claro, ¿no? Y creo que se traslada a lo personal, ¿no? La capacidad de resiliencia tiene que ver con reconocer el colapso, reconocer que no estamos a la altura. Y esto es lo que yo quería presentarles hoy, decir, vamos a llegar a un montón de cosas, y hay cosas que no vamos a poder, pero creo que en esa capacidad de entender que hay errores, de que somos incompletos, de que no hay texto, está el crecimiento, ¿no? Creo que lo ordené Bien. ahí, creo que va por ahí. Bien, Santi, gracias. Buenísimo. Seguimos con Juanpi Zimmerman. Juanpi, ¿querés presentarte y darnos alguna reflexión? No tiene abierto el micrófono. Pará. La verdad que no quería parármelo. Tengo el audio apagado. No, ahí está. No, simplemente eso, la verdad que no mucho, y dejar a los que estén con capacidades más de responsabilidad que sigan hablando, no comerme todo el tiempo. Pero Juanpi, bueno, presentate. Sí, Juanpi, okay. presentate. Yo soy médico cardiólogo, hago hemodinamia ya hace bastante tiempo, cardiología intervencionista, y sigo haciendo cardiología en general, en todos lados. Tengo una sala de hemodinamia propia, así que eso lleva mucho gestión. Lo otro es que también trabajo en un lugar donde gestiono mucho, que tiene que ver con la Cámara de Diputados, pero eso tiene que ver algo más con lo programático, con organizar, y bueno, un aspecto mucho más de orden, y con eso creo que es bastante bien. Es difícil que algunas cosas se desmadren en esas situaciones, pero no tanto como Santi, si me pongo en comparación. Pero bueno, no mucho más para decir, simplemente para agradecer este tipo de situaciones, que me parece que, previendo que es algo que de alguna forma y de algunos aspectos vino para quedarse, digamos, algún tipo de actos que vamos a estar haciendo, como telemedicina, teletrabajo, y bueno, actitudes que por ahí ahora nos ordenan obligatoriamente, así como cuando dice que uno con el carro con los melones llenos, cuando se pone a andar, eso se ordena mucho, y esta pandemia nos ha obligado un poco a ordenarnos y a organizarnos mejor, que las sistemáticas y bueno, todo lo que tiene que ver con sistemáticas, o como decía Santi, ayuda mucho a quitar el error humano, y es una cosa
clave, fundamental en todos los aspectos donde yo he estado, desde lo más chiquito a la atención médica 1 a 1 hasta la atención más grande en la Cámara de Diputados, donde son 5.000 empleados. Entonces, sistematizar y es una cosa fundamental. Y bueno, nada, me agarra así la pandemia organizando cosas, mis cosas muy personales en mi sala de hemodinamia, como en la Cámara de Diputados, donde estoy organizando también de distintas formas, con telemedicina fundamentalmente, pero para que las cosas se organicen y puedan funcionar lo más correctamente. Así que no mucho más, y bueno, nada, la verdad que bienvenido, y ojalá que este tipo de cosas, una vez pasado la pandemia y pasado las cosas que puedan pasar, nos sigamos organizando para unar esfuerzos y crecer entre nosotros. Buenísimo. Juanpi, Pablo de Simone, ¿querés continuar vos? Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Veo varios que han sido compañeros míos. Yo soy Pablo de Simone, para el que no lo fue. Soy el jefe del Banco de Sangre y del Servicio de Medicina Transfusional del Hospital del Salvador, aquí en Santiago de Chile. Bien, mi especialidad es en hemoterapia, inmunohematología y terapia celular, o sea, los que estamos en los bancos de sangre. Con respecto al tema pandemia, nosotros tenemos aquí en el hospital un área de influencia bastante grande, que es casi todo el centro y oriente de Santiago, y nos encargamos toda la parte de catástrofe y soporte transfusional. Nuestros servicios, habitualmente los bancos de sangre están acostumbrados a las catástrofes, no al nivel de esta índole, pero bueno, tenemos algo de experiencia. Realmente en el análisis general de la pandemia, siendo un novato en esto, lo que veo es que el enfoque médico es, digamos, es insuficiente para lo que hoy se está viviendo, que es algo nuevo, y que realmente el único ensayo que tuvo fue en las pandemias anteriores que sufrieron China y Hong Kong por el mismo virus. ¿Bien? Creo que el problema central que vamos a tener que sortear, más allá del médico, en los próximos 3-4 meses, es la rotura o la interrupción de la cadena de producción, la interrupción de la cadena de pago y el suministro de alimentos en general. ¿Bien? Que de hecho ya se empezó a anticipar en los medios, pero es algo que realmente hay que evaluar. Y acá el presidente Piñera lo llamó la nueva normalidad. Estaban acelerando en varios países el inicio de la actividad comercial y productiva, porque el mundo no se puede parar. No se puede parar ni por un virus, ni por una guerra, ni por nada en particular, porque una vez que se para, las consecuencias son terribles. Y creo que la consecuencia va a ser muchísimo peor que esta pandemia, que a mi gusto, sin ser un especialista, no estoy de acuerdo con la cuarentena total. Creo que se pudo haber manejado de alguna otra forma, y hay antecedentes de eso, y hay países que lo han manejado distinto, y que la realidad es que las consecuencias en Argentina son que ayer el gobierno de la ciudad hizo cesación de pago de proveedores, y lo anticipó, está anticipado. Tenemos un riesgo país de 4.000, bien, tenemos una deuda externa que a todo nadie lo analizó, les parece gratis entrar en un default técnico, les parece gratis en un default técnico interno, y por eso el gobierno de la ciudad entró en cesación de pago, ¿bien? Porque lo declaró, y la realidad es que cuando el Estado no paga, sufren los proveedores, y si sufren los proveedores se funden, y si se funden se termina la cadena de suministro porque no hay producción. Con lo cual, hay en varias cosas que no estoy de acuerdo, ¿bien? Ahora, con respecto a lo que nos concierne en líneas generales de medicina, yo les comento que he revisado bastante la bibliografía con respecto al plasma de convaleciente. Aquí en Valdivia hay mucha experiencia en antivirus, usando plasma de convaleciente, en Argentina con el virus Junín de fiebre hemorrágica argentina. Es una terapéutica para este virus que no tiene, digamos, una medicina basada en la evidencia, porque es nuevo. Tentativamente, el problema que tenemos para el plasma de convaleciente son dos. Uno, tener los test para titular anticuerpos neutralizantes en plasma de donante, para poder saber cuál es, digamos, la potencia que va a tener ese plasma, y lo otro que todavía está por dilucidar, cuál es la dosis terapéutica. La verdad que ningún especialista, todos los que escuché de Estados Unidos, de Barcelona,
de Latinoamérica, de Noruega, ninguno aparentemente lo tiene claro hasta ahora. Los test ahora que tenemos en mercado, hay mejores, hay peores, son de producción australiana, tenemos chinos, tenemos brasileros, tenemos test de anticuerpos de Singapur y de Estados Unidos, que son los 5 países que más test, creo que hay un productor en Canadá también. Así que por suerte hoy se consiguen, y esto hasta hace 15 días no teníamos test. En Chile no hemos empezado todavía la recolección de plasma de convaleciente, la realidad es que tampoco necesitamos mucho. Lo positivo que tiene el plasma es que lo podemos almacenar 1 año, bien como plasma fresco, y después hasta 10 años como plasma de banco, pierde un poco de potencia, pero sirve tanto para investigación como para por industria y hemoderivados, que eso se hace en Córdoba, bien, Chile envía, igual que Uruguay, todos sus productos a Córdoba. Se puede hacer gamma globulina anti-SARS para tener la gamma globulina específica. Bien. Así que es una terapéutica más y que se puede hacer, no tiene gran costo, la obtención puede ser por procesamiento por sangre entera de un donante de sangre o por aféresis por métodos automatizados, que sería lo ideal, porque se obtiene un producto de mayor volumen en una sola donación. Y tentativamente por ese medio un donante puede donar 3 unidades, según la reglamentación argentina puede donar más, aquí en Chile es menor, y lo que describen hoy los especialistas es solamente 1 unidad de plasma, o sea, con un donante podríamos transfundir a 3 personas con criterios bastante específicos, que son las personas que están en respirador o graves. ¿Bien? Nosotros, el sistema en Chile es distinto al argentino, acá hay solo 2 subsistemas, tenemos uno estatal y uno privado, y la persona no puede tener los 2, tiene que optar por uno de los 2, con lo cual el 70% de la población se atiende con el sistema nacional. Y nosotros lo que estamos haciendo es organizando a nivel nacional para que tanto la actividad privada como la actividad estatal tenga acceso a este plasma, en realidad sin costes en particular, sino que la absorción lo va a hacer el Estado. Tentativamente empezaríamos la semana que viene ya con la recolección, porque nosotros tenemos los datos de los pacientes que eran positivos, cuarentenados y que ya están curados. Así Pablo, que, último minuto ya. sí, si necesitan información, yo escribí un protocolo y un montón de protocolos, todos son copias de los protocolos de la FDA en líneas generales. Cualquiera que en su servicio quiera información con esto, me avisa y yo se lo envío, ningún problema, como les envié hoy el informe de la Casa de la Moneda. Me despido con eso, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Bueno, seguimos con Manglio Rizzo entonces. Manglio Rizzo. Manglio ¿Qué Rizzo. tal? ¿Cómo están? Sí, Hola. acá estamos. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Si podés presentarte primero y después arrancás. Bueno, yo soy Manglio Rizzo, soy oncólogo del Hospital Austral. Me recibí en el 2007 y, bueno, me formé como oncólogo en Fleming y ahora estoy de vuelta en Austral trabajando como oncólogo. Entonces mi visión es, o lo que me parece que puedo compartir, es la visión un poco más particular, si se quiere, que la de otros, desde un hospital privado, de alguien que se dedica como actividad principal a la atención de pacientes. Y se me ocurría compartir qué estamos haciendo y quizás al final algunas conclusiones. Para eso me anoté ahora mientras escuchaba, pero bueno, visto quizás desde más micro que tan macro, desde el día a día, 10 puntos que quería compartir, o las 10 cosas así principales que se me ocurrían, que prometo que serán en 3 minutos. Perfecto, vas 4:51. Es un punteo. Entonces, una es la telemedicina, que se está hablando mucho, si esto va a cambiar o no la forma de atender a los pacientes. La sensación que me da, y me parece que es casi una verdad de perogrullo, pero que nada reemplaza lo presencial. Pero sin embargo, sí es verdad que algo de lo que hacemos se puede hacer a través del teléfono, podríamos decir, o a través de la telemedicina. Y pienso que esta situación nos va a llevar a valorar más la telemedicina, a desarrollar o aceitar algunos mecanismos o procesos que puedan ayudar a eso, pero también, por lo menos desde mi especialidad,
nos va a ayudar a valorar la presencia y el contacto físico entre el paciente y el médico. Una segunda idea que se me ocurría es, pensando en mi especialidad también, los tratamientos ajustados a la realidad. En oncología muchas veces tomamos decisiones basadas como en otras especialidades, en la evidencia viene de las P significativas, muchas veces son trabajos que demuestran significancia estadística, pero la pregunta es si clínicamente son realmente significativos. Esa pregunta, en medio de esta situación, se hace mucho más relevante y me parece que es una enseñanza también para que no tiene que pasar después de esta pandemia, sino que por lo menos yo personalmente espero seguir acordándome y haciéndome esa pregunta siempre, si los tratamientos que hacemos son realmente clínicamente significativos. Un tercer punto que se me ocurría es el tiempo. Lo que le tratamos de dar a los pacientes que tienen cáncer es tiempo de sobrevida y mucha parte de ese tiempo se la pasan en el hospital. Hoy los echamos del hospital. Pienso que eso se puede seguir intentando, que no pasen tanto tiempo en el hospital, en sala de espera, en estudios, en laboratorio, y tratar de reemplazar eso por vida en familia, en sus casas, fuera del hospital. Una cuarta cosa es hablar sobre las expectativas de los tratamientos y la voluntad anticipada. A eso me refiero con esto, a hablar con los pacientes cuál es su pronóstico y qué quieren para el cuidado eventual del fin de su vida, cómo quieren terminarlo, con quién quieren pasarla. Preguntas que, en el contexto también de la pandemia, son más forzosamente necesarias, sobre todo si llegamos a una situación de catástrofe o de crisis, que hoy no la tenemos, gracias a Dios, pero que sí la estamos pensando como posibilidad y nos llevan a hacer nuestras preguntas. Es algo que también me parece que es una enseñanza. Esto pasa al siguiente punto, que son los planteos éticos en las que nos ponen estas situaciones, que eso sí me parece que trasciende la atención particular de un paciente y desde el punto de vista de político, médico, asistencial. Bueno, la ética que esté detrás de las decisiones que uno tome me parece que es algo importante. Un sexto punto es la continuidad, y en eso me acuerdo de una enseñanza que alguna vez me dieron, que las rutinas en los tiempos de crisis son las que nos salvan, y me parece que tener rutinas en estos momentos es algo que nos puede salvar en la atención de los pacientes y en la formación propia. Un séptimo punto que se me ocurría es la optimización de los recursos humanos, así como se gasta tiempo o estamos aprendiendo a optimizar el tiempo. Me parece también que esta situación nos está ayudando a optimizar recursos humanos. Lo que antes hacía un grupo de personas viniendo todos los días, ahora resulta que se están dividiendo en tiempos X. 7 días viene un grupo, 7 días trabaja otro grupo, quizás trabajando a otro ritmo, de otro modo, pero se está optimizando el trabajo, muchas veces con trabajo también desde la casa, pero pienso que eso es una enseñanza que también va a quedarse. La revalorización del trabajo del médico, más allá de los aplausos que nos hacen a las 9 de la noche, que me parece que no tienen ninguna relevancia desde el punto de vista concreto, sí me parece que a mí al menos me sirve para entender o pensar en el rol social que tiene la actividad de uno, que quizás en el día a día uno no se da cuenta. Un noveno punto, el fortalecimiento de la vocación de servicio, que veo también en muchas personas, que más allá de considerar que está bien paga o mal paga, más allá de pensar que está bien agradecida o mal agradecida, mucha gente que se compromete ante esta situación desde distintos ámbitos, desde la política hasta lo asistencial, y es algo que rescato y a mí ver eso en otros me ayuda mucho. Y un último punto, pienso en la muerte en soledad, quizás, bueno, también por la especialidad que tengo, pero me parece que esto ya trasciende a la especialidad. Mucha gente, si la situación de Italia, España o de algunos lugares de Italia, España se repite en Argentina o Estados Unidos, nos va a llevar o va a llevar a muchas personas a que puedan morir en soledad, y me parece que eso para el médico que esté en primera fila
frente a ese paciente es una responsabilidad, porque va a ser la última cara que vea a ese paciente, quizás no va a ser un familiar, quizás no va a ser un ser querido, y sea ese paciente que le toque, el médico que le toque, que esté ahí en la primera línea. Me parece que eso para nosotros va a ser una responsabilidad particular. Bueno, fueron los 10 puntos así que me punteé. Algunas 3 conclusiones. Una, me parece que esta situación nos ayuda a separar muchas cosas que pueden ser superficiales y tratar de encontrar cosas que están detrás, más profundas, en el sistema de salud y también en la atención al paciente, y también me lo aplico personalmente. Me parece que plantea temas de fondo en la sociedad y en las instituciones, como decía Cata, que comparto. Nos da una oportunidad para generar herramientas, que es otra cosa que también me planteo personalmente, aplicadas a la telemedicina, aplicadas a las guías de práctica que están desarrollando en muchos lugares, aplicadas a decisiones basadas en planteamientos éticos de fondo, basadas en el desarrollo de tecnologías para mejorar la información, la interacción entre el médico y el paciente, el médico con el médico, el ámbito público con el ámbito privado. Y una última conclusión o reflexión o preocupación, podríamos decir, es que me planteo, por lo menos en el día a día, no asumir que esta situación, que todavía no es una catástrofe, me lleve a tomar decisiones basado en guías o recomendaciones de otros lugares donde sí hoy es una catástrofe, o el sistema de salud sí hoy está sobrepasado. Me parece que hoy no tenemos esa situación, y entonces tenemos que tomar decisiones basadas en nuestra realidad, sabiendo que puede cambiar en los próximos días y puede ser una catástrofe, pero el equilibrio de las decisiones que tomamos y las cosas que hacemos o dejamos de hacer por una posible crisis, me parece que la tenemos que balancear muy bien con la realidad actual que tenemos al día. Y bueno, esas fueron las cosas que se me ocurrieron para compartir. No te escucho. No escucho. Perdón, sorry. ¿Ahora me escuchan? Buenísimo, gracias, Manglio. Seguimos con Victoria Moreno desde Estados Unidos. Victoria, si querés presentate. Hola a todos, yo soy Victoria. Me egresé en el año 2005 con varios de este grupo, terminé la facultad y me vine a Estados Unidos, hice la residencia acá en medicina familiar. Tengo 2 trabajos. Trabajo en Queens, en un urgent care, que es como un lugar de demanda espontánea, creo que se dice allá, y hago telemedicina para una empresa de telemedicina. Lo único que quiero es compartir mi experiencia de lo que yo estoy viviendo acá, para ver si en mi país se pueden tomar medidas con el diario del lunes de otros países como este. No soy ninguna experta en nada, pero lo estoy viendo bastante de cerca. Perdón, entre paréntesis, no sé si todos saben que te contagiaste coronavirus, ¿verdad? Sí, yo lo tuve, Okay. y mi marido, mis hijas, todos. Están todos recuperados, estamos todos bien. Buenísimo. Sí, no, nada, quería como aclarar eso por las dudas, por si servía de referencia y de contexto. Hay 3 cosas que se me ocurrieron que serían buenas compartir. Lo primero es la situación donde trabajo yo en este lugar en Queens. Queens, por lo menos las primeras semanas, se consideró el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Y quería compartir las razones por las que pensamos que es el epicentro de la epidemia. Después 5 semanas después, qué está pasando ahora en Queens. Y por último, ahora qué está pasando con lo que es las medidas de aislamiento acá. Yo trabajo en Queens, y Queens es una zona, como una zona de la ciudad de Nueva York, donde
seguramente muchos saben, vive gente de todo el mundo, hay una gran población hispana, una gran población asiática, y todos sospechamos, yo y los que trabajan conmigo, que las medidas se tomaron un poco tarde acá, que el virus empezó a circular a principios de marzo, fines de febrero, y nosotros no teníamos test, no teníamos material de protección, no nos recomendaron que nos protegiéramos, y entonces mucha gente del personal de salud se infectó primero, como mi caso, por ejemplo, y entonces de repente empezó a haber a ver, como ejemplo, yo en donde trabajo, hacemos turnos de 12 horas, y en un turno de 12 horas, yo en enero estaba viendo alrededor de 45 pacientes, 50. Y de repente, primera semana, marzo, estábamos viendo 60, 80 en turnos de 8 horas. De repente achicaron los turnos. Entonces, de repente, la cantidad de gente que empezamos a ver en el mismo lugar aumentó muchísimo, y todo el mundo venía con los mismos síntomas. Finalmente, el 15 de marzo, el gobierno nos autoriza a mandar al test a todos los que sospecháramos del coronavirus, ¿no? Entonces, al principio hacíamos el test a los que habían viajado, había como unas condiciones que nos había puesto la CDC, que eran muy limitadas. Pero a partir del 15 de marzo se lo hicimos a todos, entonces los números explotaron, obviamente, y el terror explotó, y los hospitales colapsaron. El hospital más grande en Queens se llama Elmhurst, y colapsó. Y la gente empezó a morir en la sala de espera, y bueno, fue horrible. Y ¿por qué Queens en particular? Hay una gran población de gente de un nivel económico más bajo, mucha gente que no se aisló al principio porque tenía que seguir trabajando, la gente que maneja los colectivos, los trenes, los policías, los bomberos, la gente, no sé, todo ese trabajador que no puede dejar de trabajar, y porque hay un gran porcentaje de gente con factores de riesgo como obesidad, diabetes tipo 2, creo que es un 50% en esta población. Y porque esta gente también, este lugar, viven en departamentos chicos, hubo muy poca posibilidad de aislamiento social. Incluso cuando el gobierno dijo, bueno, hay que aislarse, hay mucha gente que no tenía la posibilidad de aislarse, que ya vive con la abuela, la tía, los primos, bueno. En fin, estos son los pacientes que veo yo. Entonces nos infectamos todos, de repente empezaron a cerrar muchos centros ambulatorios como el mío, porque estaban enfermas las enfermeras, los médicos y las recepcionistas. El mío se mantuvo abierto, yo volví a trabajar 2 semanas después. Y bueno, la gente entraba llorando. Fue bastante fuerte. Ahora ya pasaron 5 o 6 semanas, ¿no?, de todo esto, y la situación cambió muchísimo, muchísimo. Ahora le estamos haciendo el test a todo el mundo. En ese sentido, no sé si es bueno o malo, pero lo estamos haciendo. Hay muchísima gente que viene a hacerse el test porque se lo piden en el trabajo, los policías, la gente que prepara comida, la gente que tiene que seguir trabajando, se tiene que hacer el test para asegurarse de que no son positivos. Entonces, por lo menos en el grupo donde trabajo yo, casi el 80% de los test que hacemos salen positivos. O sea, es como que todo el mundo lo tiene. Y lo más interesante es que el abanico de síntomas va de no tienes ningún síntoma y te saliste positivo, bueno, te toca mandar al hospital porque estás saturando menos de 80. O sea, es inmenso. Pero con todo este testeo, ahora la conclusión acá, o lo que hablamos mucho los médicos acá, es que la mortalidad, el porcentaje de mortalidad bajó muchísimo. O sea, en un principio parecía horrible la virulencia del coronavirus, y ahora la mortalidad... me están preguntando algunas cosas, a ver ahora. La virulencia del virus no parece ser tan grande como pensábamos al principio. Entonces, paso a mi tercer punto, que es... de hecho, en Nueva York se estableció que la mortalidad es menos del 0.1% ahora que hay tanto testeo. Menos del 0.1%, y se sospecha que es incluso menor. En el estado de Nueva York. Entonces,
Entonces ahora estás lidiando con otro tema que es el tema del aislamiento. Yo ayer fui a trabajar y vi 10 personas que trabajan en una fábrica de pollo. La fábrica de pollo cerró hace 3 semanas y vinieron a hacer el test. El hisopado, creo que es PCR. Y me pidan, por favor, dame una carta porque necesito volver a trabajar. Sí, se me murió mi tía, se me murió mi abuela, o sea, toda esta gente pasó por mucha tragedia, pero por favor, no puedo pasar un día sin ir a trabajar. Entonces dame una carta que diga que puedo volver. Entonces estamos entrando a otro momento que es cuándo frenamos el aislamiento, cuándo volvemos a reabrir, cuánto está afectando a la sociedad y a este grupo en particular el aislamiento y este tema económico. Es lo que más me preocupa ahora, honestamente, más que el virus en sí. Pero voy a abrir el chat porque creo que me preguntaron. No, el PCR estamos aplicando. El serológico empezó esta semana. Me preguntaron si estamos aplicando el test serológico del PCR. PCR se hace, tarda más o menos 3 días el resultado en volver. El serológico se comenzó la semana pasada también, pero no es, por lo menos donde trabajo yo, no se usa tanto como el PCR. Bueno, ¿listo? Listo. ¿Querés redondear? ¿Ya está? ¿Sí? Sí. ¿Con eso estarías? Esas son mis inquietudes. Bueno, muy bien, gracias, Victoria. Seguimos con Máximo Schiavone desde Berlín. Bueno, gracias. Bueno, soy Máximo Schiavone, estoy recibido, creo que fue en el 2018. En este momento estoy trabajando como residente del Servicio de Medicina Interna y de Cardiología del Hospital Universitario de Berlín. Estoy haciendo una residencia que tiene horario protegido para investigación, entonces estuve en esta situación, estoy de un lado y de otro respecto a la generación de conocimiento a esto, que es un aprendizaje día a día. Estoy haciendo mi doctorado en medicina translacional, estamos enfocado un poco en cardiología, por supuesto, porque soy residente de cardiología, pero al mismo tiempo ahora hicimos un shift, un cambio bastante interesante respecto a los intereses de investigación, no solo por el apuro que hay para tener más información respecto a la fisiopatología o las posibilidades de tratamiento y de diagnóstico, sino que también es interesante algunas cosas que yo también estaba rumiando los últimos días. Uno, el principal, que fue uno de los puntos que todavía más me preocupa, pero me preocuparon al principio, fueron el tsunami de información, o quizá desinformación que hubo desde un principio. La cantidad catarata enorme. Yo venía de estar en Buenos Aires, ahora en fines de febrero y principio de marzo. Salí 2 días antes de que dictaran la cuarentena total en Buenos Aires, lo cual tuve suerte porque si no me tenía que quedar en Argentina, no podía trabajar más acá. Me iban a rescindir el contrato. Pero fue muy interesante la catarata y desinformación que hubo por redes sociales, los mismos medios. Me llamaba mucho la atención que me llegaba la misma información o informaciones o audios y eran en alemán, eran en español, y de colegas que yo tengo, de amigos que están en Estados Unidos también, y eran casi sincrónicos. En 1 o 2 horas me llegaba la misma información o una información parecida de hay que hacer esto, cuidado con esto, y eran informaciones que en realidad no estaban basadas en nada, eran incorrectas en algunos casos, y me hizo pensar en la problemática, las ventajas y las desventajas de la situación actual de las redes sociales y de la información. Tenemos acceso a información, pero ya en general la población en general me parece a mí, tiene poco entrenamiento para discernir qué es lo importante y qué es lo que no. Y en esto no estoy exigiendo a que la población general se ponga a leer papers de medicina y entienda qué es lo que está pasando, porque a nosotros como médicos también nos tomó de sorpresa en algunos casos.
Pero después empecé a ver colegas que empezaban a entrar en pánico, o a empezar a tener esa actitud desesperada en donde la lógica no prevalece, por supuesto, porque todos somos humanos. Y eso a mí me pareció algo muy importante y algo que me desesperó desde acá, porque yo veía que acá en Alemania las cosas estaban funcionando un poco mejor, las cosas funcionaban con mucha calma. De esa forma es por la cual Alemania pudo darse el lujo de tener una cuarentena muy flexible. Nosotros acá en Alemania, los que tenemos que trabajar en servicios esenciales, por supuesto, no había ninguna duda al respecto, pero en ningún momento hicieron cuarentena total acá en Alemania, salvo en alguna ciudad específica que tenían ya demasiados casos y tuvieron que realmente hacer una cuarentena total por 1, 2, 3 semanas. Y la diferencia que había con lo que yo me iba informando respecto a lo que pasaba en Italia, en España, pero lo que pasaba en Argentina con la anticipación de algo que es como la anticipación de algo que nunca llegó, la crisis total, que por suerte no llegó, o una de esas quizá llega, pero con una magnitud, esperemos, con una magnitud mucho más chica. Pero era la desinformación completa de grupos de amigos de médicos, grupos de amigos no médicos. Era bastante desesperante la catarata de información que hay que hacer, y que generaba una especie de pánico general, que eso en una situación en donde uno tiene que aprender o tiene que empezar a ordenarse un poco a nivel población general, eso es muy difícil de hacer, de lograr. Eso por un lado. Por otro lado, algo que me pareció a mí muy interesante en el momento en que empezamos a entrar en cuarentena en el resto de los países, la diferencia a nivel epidemiológico de los casos. Desde el principio se dio un porcentaje de mortalidad, que después se iba desmintiendo, mortalidad del 7%, mortalidad del 4%, mortalidad del 1%. Y a mí me hizo pensar en algunas cosas respecto a lo importante que son las políticas públicas, lo importante que es tener un sistema de salud que pueda contener realmente, y que esté estructurado y ordenado, porque una de las cosas que a nosotros nos favoreció en Alemania para el manejo de los pacientes fue, número uno, la información a la población. Nosotros no tuvimos un flujo de pacientes que vinieron todos corriendo porque tenían algún síntoma, o porque tenían miedo o porque habían estado en contacto con alguien que podría haber tenido. Eso no nos pasó, que eso fue algo muy, muy importante, no colapsó. Y lo otro es el escalonamiento que tenemos nosotros en lo que son centros de primero y segundo, tercer escalón. Y por ejemplo, yo estoy en un hospital universitario en donde atendemos principalmente cosas críticas. Las consultas de sintomatologías leves jamás nos llegaban, o nos llegaban muy poco, porque las atajaban otros centros. Y ese escalonamiento de atención primaria, eso me pareció que fue muy importante, una clave muy importante para Alemania, para el control y manejo de los pacientes. Tuvimos una de las tasas más importantes de contagios. Somos los países con mayor cantidad de contagiados. Eso también probablemente sea por la cantidad de testeo que hubo acá en Alemania, que en este momento está haciendo ahora en algunas ciudades, están directamente cuadra por cuadra, puerta por puerta, están haciendo testeos para ver cómo estamos parados en el momento ahora que estamos descendiendo en la cantidad de casos. Y eso me parece muy importante, la diferencia con Argentina, la diferencia con Italia, que estamos acá nomás, la diferencia con España, en ese sentido, y la diferencia con Estados Unidos quizá, que a mí me tenía un poco interesado respecto a una opinión que había en una cosa de YouTube que lamentablemente no puedo referir porque no me acuerdo el nombre de esa persona, pero que hablaba de cuál es la calidad de los dirigentes en este momento, o de las personas que toman decisiones, si realmente están entrenados o no, o si realmente habían sido testeados
porque hace rato que nosotros no teníamos a nivel mundial, a nivel gran escala, un testeo tan importante de aquellas personas que son los dirigentes y que son los que terminan tomando las decisiones. Eso a mí me pareció muy, muy interesante. Y lo segundo que me parecía interesante a nivel de salud pública también era el impacto que tenía lo que nosotros vemos como prevalencias de enfermedades crónicas, infecciones no infecciosas. Por supuesto ahí tengo un sesgo de medicina interna y un sesgo de cardiología, pero es evidente, y es lo que también estaba comentando Victoria en un momento, que es donde hay centros importantes o grupos o lugares donde hay mayor cantidad de casos y de sintomatología más grave. Me pareció que la prevalencia y lo que es el estado de salud general de la población es algo muy importante para tener en cuenta en el futuro. Que quizá eso impacta, antes se pensaba desde el punto de vista de costos y de eficiencia de la salud pública, pero hoy en día me parece que tenemos que ver un poquito más allá y que tiene que ver con el enfoque que también tenemos como médicos a veces respecto a los pacientes y el enfoque hacia las enfermedades. Y algo que estaba muy interesante que decía también el ministro de Salud alemán, decía, quizá es hora de enfocarnos diferente y enfocar la medicina no hacia la enfermedad o definir la salud como ausencia de enfermedad, sino definir salud como aquella persona que está en una situación fisiológica a la cual en algún momento de estrés agudo o varios estrés agudos crónicos que se propagan en tiempo, que esa persona fisiológicamente esté preparada para afrontar determinados embates. Y eso quizás es una definición muy global, pero pueda definir un poquito sobre cómo podríamos enfocar la situación el día de mañana. A mí, que me interesa mucho la prevención primaria, y por eso después de cardiología también estoy queriendo enfocarme hacia la cardio-nefrología, que es algo muy específico quizá, algo muy nuevo, pero me parece que abarca gran parte de los factores de riesgo. Me parece que sería muy interesante poder cambiar el foco de la medicina, enfocarnos sobre salud, enfocarnos en vez de factores de riesgo, por ejemplo, enfocarnos sobre el estilo de vida y costumbres de riesgo, cambiar un poco las cosas. Y algo que a mí me pareció como final, algo que me pareció interesante de la cuarentena fue algo que a mí también me dicen algunos amigos que practican deportes extremos. Que es, me dicen, un amigo me dijo, lo que a mí más me trae el deporte extremo es el momento agudo en donde esté el mayor riesgo de muerte. El posterior, ahí solo estoy en el presente y solo pienso en esa situación. Todo el resto, si estoy atrasado con la tarjeta de crédito, no pago algo, o me corté con mi novia, lo que sea, dice, yo solo estoy enfocado en eso, en una sola cosa. Y después de practicar el deporte, a mí me resetea un poco las prioridades de vida. Dice, todo lo que uno va acumulando con el tiempo, y que son problemas abstractos, que uno termina como ahogándose en un vaso de agua en algunas situaciones, esas situaciones extremas que uno no quisiese que lleguen, pero a veces hay que sacar algo bueno de esto, es resetear las prioridades. Y a mí, en lo personal, es algo que yo venía intentando antes de la cuarentena también, pero me pareció ver también en mis círculos cercanos que la situación de tener que quedarse en casa, de en algún momento llegar al aburrimiento, y de tener que en algún momento enfrentarse con uno mismo, que es lo que más le cuesta a las personas a veces, hizo reflexionar un poco sobre qué cosas son importantes, qué cosas no son tan importantes, y qué cosas se podrían cambiar en el estilo de vida, que estábamos como corriendo una cinta que cada vez iba más rápido y que en ningún momento estábamos viendo el botón de parar. Máximo, los últimos 30 segundos ya. Sí, yo veo, ahí hay algo en el chat, pero no sé si hay alguna... No, ahí. No, creo que no. Perfecto. ¿Listo? ¿Querés cerrar? Sí, ¿Ya está? quería cerrar con eso.
Bueno, buenísimo. Bueno, seguimos entonces con Maximiliano Olivera y María Victoria Lacivita, desde Barcelona. Gracias. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para ustedes, buenas noches para nosotros desde aquí. Nos presentamos, somos Max y Vicky, somos egresados del año 2012 de la carrera de Medicina. En mi caso me dediqué venimos a Barcelona hace 6 años, estoy viviendo aquí. Yo hago oftalmología, me dedico a patología vitreoretiniana, y Vicky está mucho más autorizada que yo para hablar de todo esto porque hace atención primaria. Yo simplemente quería ampliar un poco estoy muy de acuerdo con todo lo que vienen diciendo todos, pero especialmente lo que dice Máximo. El tema de la comunicación y la información de la gente, la divulgación, debe ser muy responsable. No solamente desde el punto de vista de redes sociales y demás, que llegan lo que acá en España llaman bulos, que es decir, rumores o cosas que la gente se inventa, sino también desde el punto de vista político. La comunicación a nivel política es fundamental. El ministro de Sanidad, o el encargado de Sanidad Pública del gobierno español, el día antes del 8 de marzo, que fue la manifestación del Día de la Mujer en Madrid, con 100 muertos en la ciudad, 100 muertos en toda España y más de 1.200 contagiados, animó y arengó a la gente a participar de las comunicaciones. Eso es un acto irresponsable, casi tan irresponsable como el ministro de Sanidad argentino diciendo que el país está muy lejos del problema, cuando cualquiera de los que vivimos en Europa podemos almorzar en nuestra casa aquí y cenar con nuestras familias en Buenos Aires. Así que a mí me interesa mucho la parte política y demás, pero no quiero comentar más porque que no es el objetivo de esto, y Vicky puede contar mucho más su experiencia en la primera línea. Y nada, me dejo con su comentario. Vale, bueno, soy Victoria, bueno, ya me he presentado. Bueno, un poco lo que se hizo aquí, acá en primaria, es, bueno, yo creo que desde el punto de vista del gobierno español, ¿verdad? Lo que dice él, que se actuó demasiado tarde, pero bueno, que eso a favor de Argentina, porque Argentina actuó, digamos, pronto, creo yo. Y bueno, aquí a nivel de primaria lo que se hizo fue, más que nada, se contuvo mucho a los pacientes porque empezamos a hacer visitas telefónicas y bueno, se dividieron, bueno, veíamos solamente urgencias, no veíamos pacientes citados. Entonces solamente se dividió pacientes respiratorios y pacientes que no tenían problemas respiratorios. Y bueno, y eso ayudó mucho porque claro, no llegaba mucha gente al hospital. Bueno, y esto un poco. Contar un poco la situación actual. Bueno, la situación actual ahora la verdad que ha mejorado mucho, porque claro, al principio, o sea, todos los pacientes que nos consultaban eran probables sospechas de coronavirus, pero ahora, o sea, se ha visto que no, de hecho hay muy pocos, o sea, ha bajado mucho, y bueno, esto sería un poco lo que ahora se está viendo, que ha aumentado mucho el tema de las enfermedades psiquiátricas, porque hay muchas ansiedades, bueno, lo cual es lógico, ¿no? De estar, bueno, lo que decía Máximo, ¿no? El hecho de encontrarse con uno mismo, estar encerrado tanto tiempo, creo que hace también... Es peligroso. Es peligroso. Y claro, y ahora lo que comentábamos era un poco esto de, claro, que la gente, claro, va a empezar con problemas psiquiátricos, va a empezar a debutar en problemas psiquiátricos, pero bueno. Aumenta los casos de violencia de género también. Y bueno, y eso, un poco, bueno, la primaria, que es muy distinta a lo que sería en Argentina, ¿no? Aquí disponemos de centros de atención primaria con consultas, y después tenemos lo que es el CUAP, que sería como urgencias intermedias, o sea, lo que supone intermedias entre el hospital y lo que sería el centro de atención primaria. Entonces, claro, se enviaban a los pacientes no tan graves, se enviaban al CUAP, que es lo que decimos, donde se hacen radiografías y estas cosas. Y bueno, y esto sería un poquito lo que... Pero sí, se ha visto que ha bajado, la verdad. Bueno, y el hecho de que la sanidad de aquí, yo creo que es muy buena, y que a pesar de que ha actuado
tarde, bueno, nosotros no, o sea, el gobierno ha actuado tarde, creo que está mejor, ¿no? Porque, bueno. Yo creo, como comentario final, no espero que Argentina no viva lo que vivió España. Que ningún país lo viva en realidad, ¿no? O sea, nosotros somos subjetivos y tiramos para nuestro lado. Porque si el sistema español, teniendo hospitales de primer nivel, como puede ser un hospital austral, un hospital italiano, en cualquier ciudad de España tiene hospitales de ese nivel, estuvo como está, mejor dicho, estuvo como estuvo, no me quiero ni imaginar lo que puede pasar en Argentina. Yo soy de Zárate. Zárate es una ciudad que tiene 150.000 habitantes y el hospital, a ver, no sé cómo calificarlo, pero es un hospital que aquí no lo aquí el hospital de Zárate sería un centro de atención primaria. Entonces, si la situación se descontrola como se descontroló aquí, con cientos y cientos de infectados nuevos por día en cada centro, puede ser catastrófico. Bueno, Maxi, muchas gracias por esta reflexión final. Le damos paso a Magdalena Prince desde Argentina. ¿Vale? Silenciar. Perdón, ahí, sí, ahí está. Si querés, presentate. Yo soy Magdalena Prince, soy egresada con Vicky Moreno, fuimos a la facultad juntas en el 2005, después hice la residencia de clínica médica en el Hospital Austral, y bueno, y ahora estoy trabajando como staff de clínica y staff de calidad y seguridad del paciente. No sé, Nati, si querés que cuente un poco la experiencia que tuvimos un poco en la internación del hospital. Dale, sí, si querés. Yo estoy. Creo que, me imagino que como en todos los lugares, inicialmente lo más problemático fue la organización de todo este nuevo proceso que íbamos a hacer y el corte abrupto de todas las actividades académicas y grupales que teníamos, desde el pase de guardia hasta los ateneos, hasta clases, hasta, bueno, un corte total de toda actividad grupal. Entonces eso implicó un desarmado total de toda nuestra actividad y un rearmado de todo eso en conjunto con todo el proceso de internación y de manejo de los pacientes en todo el hospital. Eso fue lo que más complicó el inicio, y después, una vez que eso se aceitó y que se estableció, que entendimos cómo manejarnos, que el hospital estableció protocolos de manejo, la actividad se ordenó muchísimo más, si bien no reiniciamos nada de nuestras actividades presenciales grupales, desde todo lo que mencioné que habíamos suspendido. Creo que lo que más recalco de lo que pasó fue el impresionante trabajo en equipo entre todos los servicios del hospital, desde, bueno, todas las personas que componen esto, hasta dentro de mi servicio, para repartirnos, dividirnos. Nosotros estamos yendo una semana a unos, otra semana a otros, y así la mayor parte de los servicios del hospital es como están funcionando. Y bueno, y este trabajo en equipo fue lo que nos llevó a sostenernos, sobre todo con los residentes que nosotros trabajamos y que, como estamos una semana sí, una semana no, tuvieron una carga de trabajo mayor esa semana que están, así que tratamos de acercarnos lo más posible al trabajo de ellos o para hacer contención, apoyo y acompañamiento. Bueno, y un poco ahora el hospital tiene más o menos internado entre 8, 10, 5, 6 confirmados diarios, que van oscilando, un grupo que permanece, y entre 20 y pico, que fue el pico máximo, hasta 5, que fue el mínimo, de sospechosos diarios, que van variando, se internan, se van de alta, se internan, se van de alta, y así es como estamos más o menos diariamente funcionando. Eso todavía está súper controlado, manejado en un piso nada más del hospital. Bueno, y un poco inicialmente viendo qué es lo que iba a pasar, y ahora que está todo mucho más estable,
nada, simplemente seguimos funcionando de esta manera, de una manera mucho más ordenada y ya entendiendo cómo manejarnos. De a poco tratando de establecer todas las actividades que suspendimos de una manera virtual, cosa que tiene de positivo que quizás haya mucha más concurrencia de la que había antes. De hecho, hay un curso que se le da a los residentes en el hospital, y ayer habían 80 residentes conectados, que estuvieron conectados toda la hora, y me imagino que presencialmente no hubiese habido tanta gente tanto tiempo participando, así que creo que alguien lo mencionó, Migue, en su momento. Me parece que esto, de hecho hoy el hospital tuvo este Ateneo que reenviaron, que yo participé, y habían 230 personas conectadas al mismo tiempo, y entonces yo me comuniqué con el jefe de comunicación del hospital, que realmente, más allá de que esto tiene cosas extrañas en nuestro vínculo y nuestra comunicación, jamás hubiesen habido 230 personas comunicadas al mismo tiempo escuchando una charla con gente de España y Argentina. Entonces, quizás sí, para rescatar, más allá de que esperemos volver a nuestros encuentros presenciales y ateneos presenciales, esto deja una oportunidad de hacer cosas que por ahí lleguen más masivamente a personas que si no, no tienen la posibilidad de estar, o gente que por ahí está en su casa, o ya se fue del hospital, o lo que sea, y bueno, y eso me parece que es un no sé, un puntapié de esto en todo punto de vista. Quizás los residentes que están cada uno en su lugar ahora se pudieron comunicar y, bueno, creo que nos abre un poco la cabeza en el sentido de que existen otras formas. A nosotros como médicos siempre nos parece, creo, que la manera presencial es la única posible, y porque necesitamos el contacto, no sé bien por qué, creo que tenemos poco de home office, no digo por hacer home office, porque en muchos momentos no es posible, pero sí de otras maneras de vincularnos que, bueno, que esto nos abre las puertas. Bueno. A ver si ¿Ya estoy? No. Sí, ya cumpliste los 5, pero tenés 2 minutos más. No, está bien. Y después, en mi otro rol, tratando en este momento muy corto, de no abandonar todo el resto del funcionamiento, porque es como que nuestra cabeza en una primera instancia se consumió solamente en esto, y en pensar que ahora estamos pudiendo volver a pensar de que tenemos que seguir pensando en la seguridad del paciente, que es cosas que hacemos. En esto cada uno en lo suyo, ¿no? Primero como que fuimos invadidos por esta situación y la cabeza no podía dirigirse a otro lado, pero ahora que ya estamos más o menos ordenados y estables, poder tratar de volver a las cosas que habitualmente hacemos, como en mi caso, cosas de seguridad del paciente dentro del hospital, pero cada uno, me imagino, en lo suyo, estará de vuelta pudiendo ordenarse y, bueno, no sé, creo que se entiende lo que quiero expresar. Buenísimo. Bueno, cerramos ahí. Sí, gracias. Bárbaro, buenísimo, gracias. Male, le damos paso a Fernando Contreras. Fernando. Hola, ¿y me escucha? Sí, a ver, no, ahí no. Esperá. Ahora sí, si querés presentate y arrancás. Sí, Fernando, bueno, yo soy neurocirujano, sí, hago neurocirugía infantil también, soy médico de planta del Hospital Garrahan y trabajo también en la parte privada, soy el coordinador de neurociencias de Fundación Favaloro y neurocirujano staff de FLENI. Como un poquitito de reflexiones, me parece que estoy un punto de acuerdo con muchos que dijeron acá. Lo bueno de haber trabajar en diferentes instituciones, lo bueno que tiene es que, como dijeron, las crisis desvelan las instituciones, y en estas 3 instituciones se manejaron muy diferentes versus acá a la crisis. Me da la sensación de que unas lo manejaron muy bien y otras no tanto, ¿sí? Con objetivos completamente diferentes. Desde el que se manejó bien, me parece bien para los que están a cargo de instituciones o algo, es que se fragmentó mucho el trabajo, ¿sí? No todos hacemos lo mismo, lo que hicimos fue dividir el trabajo repartido. Yo al hospital ahora estoy yendo nada más que 2 días, el día de guardia, y me quedo el día posterior.
Si solamente llega a ver que operar, me quedo a ayudar al día posterior, ¿sí? Entonces eso hizo que se reparta el hospital. Esto fue porque tuvimos un caso positivo donde prácticamente todo el servicio quedó en cuarentena, entonces a partir de ahí empezamos a dividirnos las tareas y realmente funciona bastante bien. Otro es que hubo mucho, sobre todo acá en el Hospital Garrahan, que fue el que mejor se manejó, es que fue el que hizo video, fue formando a la gente. Hay un departamento de simulación que vos podés ir y tranquilamente podés ver cómo tratar a un paciente con COVID. Eso es voluntario tuyo, podés ir, vas, practicas cómo hacer el manejo en el departamento de simulación simulando que el paciente es COVID positivo en cómo te vas manejando. Después tenés una comunicación diaria, básicamente cuántos infectados hay, cuántos sospechados hay, cómo está el personal y también cómo son los protocolos que fueron cambiando enormemente desde el principio de la crisis hasta ahora, con lo cual eso me parece estuvo muy bueno desde la institución, ¿sí? Lo otro, estoy muy de acuerdo ahora que tengo justo 2 pacientes internados míos en terapia intensiva con ganglio, ¿sí? Esto de la muerte en soledad realmente es horrible para la familia y es horrible para nosotros que no estamos acostumbrados a esto, de cómo acompañar a la familia de pacientes acá, neuroquirúrgicos, con mal pronóstico, que sabíamos que se iban a morir, o una urgencia ahora de un anticoagulado que sangró, pero realmente sabemos que esos pacientes van a andar mal, se van a terminar muriendo, pero el manejo de eso realmente genera mucha incertidumbre. Es difícil manejarlo vía telefónica, vía conferencia, como sea, con la familia y con el paciente, de tenerlo ahí en terapia y que realmente va a andar mal y va a morir solo ahí en terapia intensiva sin poder tener el contacto con la familia, ¿no? Eso me está costando bastante en esta semana de comunicarme con la familia, estar con el paciente, de manejarlo, algo que no estamos acostumbrados, que es nuevo y no es fácil manejarlo para nada, ¿sí? Y después otro es, me parece que estamos en momentos especiales, esto, donde las instituciones se tienen que empezar a poner, las instituciones públicas, las instituciones privadas. Me parece que las universidades también tienen que tener un rol importante por el gran desmanejo de información que hay. Me parece que hay que empezar a ordenar la información en base a la pandemia para no generar caos, para no generar angustias, para que nos empecemos a manejar un poquitito más con la verdad en los medios. Los medios me parece que no tuvieron un rol bueno, importante en esto, y me parece que las instituciones médicas, las universidades y eso se tienen que poner un poquitito más, no a cargo de la comunicación, pero estar un poquitito más presentes, ¿sí? Para poder brindar un poco tratar de que la información sea un poco más correcta, ¿no? Y después, nada, creo que eso es más o menos un poquitito dentro de lo que me toca a mí ahí de mi parte aportar. Bueno, Fernando, muchas gracias. Seguimos con Andrés Cronshay. Hola, ¿qué tal? Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, presentate y arrancás. Bueno, Talia, yo soy Andrés Cronshay, soy egresado 2004, soy cirujano vascular, trabajo en Austral en el servicio de flebología, en el Hospital Fernández de Cava. Estoy a cargo de la parte de electrofisiología, la parte quirúrgica de electrofisiología en cardiología, y después trabajo junto a Juan Pablo Zimmerman en la dirección médica de la Cámara de Diputados, ese pequeño pueblo de 5.200 personas que últimamente nos está haciendo trabajar un poquito más de lo normal, tratando de adecuarlo a todo esto. Les cuento un poquito, en realidad es una pequeña reflexión. En la ciudad de Buenos Aires, toda el área quirúrgica quedó abocada a los consultorios de febriles, a la SUFU, y las clínicas quedaron reservadas para la parte de internación. Y les cuento un poquito la experiencia que tuvimos hace una semana y media. Tenemos materiales, tenemos todos los equipos de protección, y nos enfrentamos al paciente que consulta con la sospecha de COVID, con todo el material que está indicado. Y en el momento que nos relajamos, nos vamos al quirófano y seguimos haciendo nuestras actividades cotidianas, porque la parte quirúrgica, si bien la parte programada está muy frenada, la parte de urgencia continúa.
y hace una semana y media tuvimos una cirugía. En general las cirugías cardiovasculares son más prolongadas, y estaba todo el equipo de cirugía cardiovascular, y el residente de anestesia a los 2 días empezó con síntomas y dio positivo para COVID. No había tenido contacto estrecho con ningún caso confirmado, ni ninguna cosa rara, no sabemos de dónde puede haber venido, pero dio positivo. Y inmediatamente medio quirófano quedó knockout y fuera de servicio por lo menos 14 días. Principalmente los que estuvieron no en contacto con él en el quirófano, porque estamos protegidos, sino los que estaban en el pasillo, que tal vez se quedaron charlando 10 minutos, o del paciente presentando el próximo caso, o el que se quedó charlando de lo que hicieron la semana pasada. Y creo que mi pequeña reflexión para aportar, y esto lo comentamos entre todos los amigos conocidos médicos, es que no nos va a venir de frente, tal vez, la infección, porque vamos a estar preparados, sino nos va a venir de costado cuando nos estemos relajando. Bueno, ok, ¿querés cerrar? ¿Cerrás ahí? Cierro ahí. Bueno, muy bien. Le doy paso a Jonathan Rosenwasser del Hospital Austral. Espérame que te habilito el audio. Jonathan, ¿dónde estás? Ahí te ya lo puse. vos. Perfecto. Sí. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Johnny Rosenwasser. Yo hago imágenes. Me recibí en el 2011, hice la residencia en imágenes en el hospital y me quedé trabajando ahí. Algo que nos quedó bastante, o que seguimos intentando poner mucho, es una palabra que nos repetimos entre nosotros dentro del servicio, que es la palabra flexibilidad. Nos pasó mucho en la parte de imágenes, en que de repente sale algo publicado y vamos todos corriendo atrás de lo que publican los chinos primero, después publican algo europeo y todos 180 a la vuelta y corremos para el otro lado, y después Estados Unidos y corremos para el otro lado de vuelta. Entonces nos pasa mucho de tener que estar a la mañana armamos el protocolo de una forma, está todo fantástico, lo comunicás, y quizás a la tarde estás completamente apuntando para otro lado y redividiste el servicio de otra forma, y quizás desde los que toman decisiones hacia el que trabaja en la trinchera es medio difícil que le cuentes todo de una forma y 2 horas después le estás diciendo todo lo que te conté. No vamos a hacer nada de todo eso, todo lo que te capacité no vamos a hacer nada, vamos a hacer esto que es completamente distinto y vamos a organizar todo distinto. Así que nada, esta palabra de flexibilidad, o tratar de ser flexibles a todos estos cambios y adaptaciones a las que tenemos que hacer, nada, muy útil y muy resguardándonos en eso. Fuera de eso, la verdad que me vino bárbaro, también doy clases en la facultad y me vino bárbaro la oportunidad de migrar toda la plataforma virtual. Creo que de esto no vamos a volver, por lo menos a hacer las clases como las dábamos, magistrales para todo el mundo. Ya el cambio espero que haya llegado para quedarse y positivo. Mucho más que eso, no sé, por el momento la verdad que estamos agazapados a la espera. Espero que no nos relajemos demasiado para el momento cuando llegue todo. Sí nos pegó fuerte la parte asistencial ambulatoria. Veremos en un par de meses de qué vamos a vivir todos los que cobran por productividad. Que si bien estás en el hospital, se asume que la salud está en primera línea y al ser una actividad una actividad esencial, no va a sufrir, pero hay muchas partes de la salud que la vamos a pasar mal. No tengo mucho más para agregar, Nati. Sorry. Genial, cerramos ahí entonces. Buenísimo, gracias. Seguimos con Mariano Berro, de Hospital Austral también. Te doy audio. Ahí está. Bueno, ok. Gracias, Nati. Yo soy Mariano Berro, soy egresado tercer camada, 2003.
Soy médico clínico, después hematólogo, ahora me desempeño como hematólogo. A ver, algunas cositas que pensé, bueno, básicamente de acuerdo con muchas de las cosas que se fueron diciendo, pero como a modo de aporte mío, creo que el hospital se manejó bien, se está manejando bien, se preparó mucho, creo que invirtió muchísimo tiempo y recursos para poder atender a nuestros pacientes lo mejor posible. El hospital no viene de una situación económica fácil, está complicada la situación económica para el hospital, y así todo supo priorizar lo que necesitaba la sociedad. Y en ese aspecto también creo que es muy importante que intentó, o está intentando, poner en práctica un hospital solidario, seguramente muchos de ustedes ya lo habrán visto o oído, donde encauzó mucho fundraising para poder sostener eso, cuando posiblemente ese fundraising lo necesitaría el hospital, o lo va a necesitar el hospital en un futuro no muy lejano, para poder sostenerse a sí mismo. Así que, básicamente, a modo de conclusión de cómo se preparó el hospital, creo que lo hizo muy bien, y muy solidariamente. En este momento, obviamente, está con una subocupación tremenda, muchísimos servicios han bajado un montón su productividad, porque la gente obviamente tiene miedo al hospital, como todos nosotros sabemos, y bajó un montonazo la actividad de todos, o de la mayoría de los servicios. Quizás nosotros, los hematólogos, somos una excepción. Yo hago fundamentalmente oncomatología, y la realidad de la necesidad médica de nuestros pacientes hace que no pueda diferirse mucho la mayoría de los tratamientos que hacemos. Entonces en este momento tenemos una ocupación de internación muy parecida a la que teníamos antes de todo este lío, cerca de 10 pacientes internados permanentemente, y cuando habitualmente tenemos por ahí entre 12 o 13, básicamente muy similar a lo habitual, fundamentalmente producto de los trasplantes de médula. Entonces, eso es un punto con el que yo me encontré, y es la dificultad para poder decidir, tomar una decisión con sustento médico sobre qué hacer o dejar de hacer con un paciente. Yo me encontré a mí mismo muchas veces en una situación difícil de poder decidir si convenía que un paciente determinado se interne a hacer una quimio, se interne para hacer un trasplante o no. O sea, como que esta crisis, esta pandemia, movió mucho los cimientos sobre los cuales nos apoyamos nosotros para tomar decisiones. Y eso es algo que claramente nos dificulta muchísimo la toma de decisiones diarias. Y creo que más que nunca sirvió. Nosotros tenemos, la verdad, un equipo que a mí me encanta, el cual trabajo, que surgió mucho esa solidaridad y ese compañerismo en nuestro equipo, y la verdad que creo que estamos más comunicados que nunca, en el sentido de armar reuniones por Zoom u otras maneras, para discutir los pacientes un montón. Y a su vez llevarle eso a los pacientes. La relación médico-paciente claramente se ve afectada en el momento en el cual tenemos que empezar a alejar al paciente del hospital y recurrir a la telemedicina, pero donde la comunicación, más allá de que sea por las pantallas, tiene que ser más fuerte que nunca en cuanto a contarles a ellos y decirles qué es lo que estamos pensando, cómo uno lleva un planteo de una determinación médica al momento actual, por lo que está pasando, y si entonces esa decisión hace 6 meses hubiéramos hecho una determinada cosa, quizás hoy haríamos una determinada cosa diferente. Y que sin duda eso va a ir cambiando semana a semana. Porque como decía Miguel, no es lo mismo lo que decíamos hoy o lo que vamos a decir en un mes o en 2 meses. Bueno, a ver, algunas cuestiones más, un poquito más puntuales, hematológicas. Probablemente todos sabrán que este virus maldito hace muchas complicaciones clínicas generales, entre ellas hace la CID, es una complicación la coagulación intravascular diseminada, una complicación bastante común de los casos graves. Hoy lo oíamos a estos expositores españoles, como la importancia de darle heparina a los pacientes es algo que puede ayudar a reducir la mortalidad. Y después también hay ciertas cuestiones de cascada de citoquinas que se desatan, que desde los hematólogos del trasplante de médula lo vemos con cierta frecuencia, sobre todo en algunos trasplantes en particular, que son haploidénticos, y ahí se usa cierto manejo de algunas drogas que tenemos alguna familiaridad, como los interleuquina 6. Pero bueno, esas son cuestiones muy, muy puntuales. Pero más allá de eso, yo me encontré conmigo mismo que me interesó más leer y estudiar un poco más acerca de las cosas estadísticas y epidemiológicas que las cosas de la biología
en sí misma, y me la paso leyendo y mirando las cifras de la cantidad de casos y demás. Yo creo que el dato más importante en ese sentido que hay que mirar es el de la mortalidad por causa real del coronavirus por millón de habitantes, y es un dato que me parece que se usa bastante poco en la literatura, al menos en la prensa en general, no se lleva mucho ese dato, no se pone mucho ese dato sobre la mesa. Y es impresionante la diferencia que hay en la mortalidad por millón de habitantes en el hemisferio norte, y ni siquiera el hemisferio norte, el tercio norte del hemisferio, o sea, del mundo, versus los 2 tercios sur del mundo. O sea, México, Mediterráneo y un equivalente si trazamos una línea para abajo, versus los que están arriba. Puede ser que esto tenga que ver con que los que estamos abajo somos los más pobres, y entonces subreportamos los eventos, porque claramente si vamos a hablar de casos positivos, claramente subdiagnosticamos, porque testeamos a muy poca gente, pero si vamos a los casos de mortalidad es un poquito más fidedigno ese dato. De todos modos podría estar subrepresentado porque no se los termine de reportar como la gente. Pero más allá de alguna diferencia en ese aspecto, es mucho más bajo lo que está ocurriendo acá que arriba, y seguramente tenga que ver con momento estacional en el cual nos tocó la llegada de la pandemia. Es una realidad que cualquier tipo de gripe, y esto de alguna manera es un poco así, si tenés los ambientes ventilados, te vas a contagiar mucho menos. Entonces eso va un poco al punto que creo que no nos llegó el pico, pero me parece que nos va a llegar. Me parece que el gobierno tomó la medida buena, pero quizás un poco temprana, a diferencia de Italia, España, que lo tomaron pésima, y, o sea, muy tarde. Me acuerdo que estaba viendo un partido de la Champions en vivo un miércoles, y no podía creer cómo la gente del Atlético de Madrid se había ido a un partido en Liverpool, estaban los hinchas ahí de un equipo y del otro, y yo decía, pero se están muriendo hoy, y están con este partido de fútbol en vivo, me parecía increíble. Bueno, después más tarde salieron las noticias que el desastre de quién tomó esas decisiones. No veo ninguna razón biológica, científica, para pensar que no nos va a pasar ese grado de infectividad que han tenido en Europa y en Estados Unidos, con lo cual, bueno, es cuestión de tiempo, salvo que nos aislemos durante 6 meses seguidos, o un año seguido hasta que llegue la vacuna, nos va a llegar eso, me parece. Pero por otro lado también creo que deberíamos ir saliendo un poquito de la cuarentena, porque necesitamos generar esa barrera inmunológica de donde nos vayamos contagiando primero los más jóvenes, que seguramente tengamos un cuadro menos grave, para que generemos de alguna manera esa barrera inmunológica y cortemos ese circuito para que los mayores, nuestros viejos y nuestros abuelos, puedan resguardarse un poco de esa manera. Entonces creo que deberíamos empezar a liberar un poquito la cuarentena, porque si no, el momento que la liberen de golpe, nos va a llegar todo junto, e insisto, no hay ninguna razón científica para pensar que eso no va a ser así. Y por último, para cerrar, bueno, un poco también que lo decían, esta nueva realidad nos hace estar en nuestras casas mucho, y la verdad que a mí me encanta, disfruto un montón estar en casa con mi familia, y también con cosas recreativas que uno solamente hace en vacaciones, como por ejemplo estar leyendo novelas que nos gusten durante horas del día, que no lo haríamos nunca, o sea, haciendo un solitario, qué sé yo, un montón de cosas que creo que tenemos que aprovechar y disfrutarlas. Mariano, me parece que Maxi quería hacer algún comentario. Maxi. Dale. No, perdón. Fue un error de... Maximil. Ok, perdón. No, quería dar como estando agradeciendo lo que decía, nada más. Ok, estabas agradeciendo lo que decía él. Sí, Okay. y ahí lo que decía la Champions, no solo la Champions, se jugó un Real Madrid-Barcelona con 90.000 personas, con 1.000 muertos en el hospital. Así son las cosas aquí. Tremendo. Bien, bueno, Mariano, muchas gracias. Le damos paso a Álvaro Díez. Álvaro, cuando quieras. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, Presentate. Yo, Álvaro Díez, soy pediatra. Creo que junto con Fer, bueno, está Sofía ahí escuchando, somos los más viejos, la segunda promoción. Una alegría poder encontrarme con otros egresados. Bueno, yo soy pediatra, hice la residencia en Tierra del Fuego, en Río Grande. Estuve 10 años viviendo ahí y hace 3 años estoy acá en Pilar. Trabajo en el servicio de emergencias de pediatría del Hospital Austral. Así que bueno, por eso un poco lo que decía Santi de Santiago de
del interior y de federalizar un poco lo viví. Estoy comunicándome con mis compañeros de Río Grande y bueno, se cerró la terapia intensiva pediátrica, así que esperemos que no haya mucho lío por allá. La verdad que son situaciones y vivencias muy, muy diferentes. Y también, bueno, Maximiliano, yo trabajo en Lima, además de hacer pediatría de emergencias, trabajo en CONIN. Arrancamos un CONIN allá en Río Grande y bueno, y acá estoy en el de Pilar y en Lima, así que es lo que decide del hospital de Zárate, bueno, es verdad. A ver, ¿cómo vivimos nosotros en el servicio de emergencias pediátricas el tema? Primero, un parate. Es impresionante, ¿viste? Cuando uno, típico de guardia, no sé si hacen guardias o sé cuánto que no hacen guardias, pero siempre desbordado, a 1000, no paran de llegar, y bueno, y ahora es ese silencio que te da miedo, muchas noches casi sin ver pacientes, que bueno, provoca muchos sentimientos. Por un lado, tranquilidad, decís, uy, qué bueno que está la guardia tranquila, y por otro lado, decís, bueno, esto se viene, lo que se viene, ¿no? Nosotros en pediatría, más o menos, bueno, diagnosticados en el hospital hay 4 pediátricos que tuvieron tratamiento ambulatorio, seguimiento ambulatorio, y bueno, y de testeos hacemos más o menos entre 4 por día, 0, va variando un poco las veces que tenemos que hisopar. Nosotros vivimos mucho cambio de protocolo. La verdad que tuvimos, creo que, no sé si 4 o 5 protocolos ya que fueron modificándose, un poco como decía Jonathan también. Creo que, bueno, eso nos produjo un poco de una sensación medio, también no tan de seguridad, sino un poco de duda y también de algo que nos decía, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Arrancaba la guardia y tenía que preguntar, bueno, a ver, ¿el paciente por dónde entra? ¿A dónde va? Si viene con fiebre, ¿qué le hago? Si tiene mocos, ¿qué le hago? ¿No? Entonces, bueno, flujo de pacientes, bueno, no sé, bueno, no lo comentaron, pero bueno, en el hospital se está intentando armar un poco como decían hoy en la charla esta con Navarra, de armar hospital COVID y hospital no COVID. Bueno, en el Austral están como un flujo de pacientes, por lo menos en la guardia, de síntomas respiratorios o con fiebre, y otros por otras cuestiones, ¿no? Entonces se trata de no mezclar pacientes con diferentes motivos de consulta. Eso por lo menos por ahora. Entonces, bueno, esto de información, de los cambios de protocolo según la información, hemos tratado nuestros chats son kilométricos, y cada vez que abro el chat de emergencias, quizá hay 1000 artículos. Entonces, bueno, nos pusimos un poco a seleccionar también, ¿sí? Y bueno, el seguimiento, digamos, de los pacientes que hacemos, que se hisopan, se hace ambulatorio, se hace por ambulatorio, digamos, se hace telefónicamente. Tenemos médicos que están de licencia, digamos, por quizá patologías de base, y usan ese medio de trabajo, hacen llamadas telefónicas, seguimiento de los pacientes sospechosos. Y bueno, yo en realidad, personalmente, creo que el inicio de la cuarentena temprana fue algo que, dada las circunstancias de nuestro país, nos ayudó a ya estar preparados, hospitales de campaña, bueno, en lo que es la parte pública, por lo menos, esto del acopio de recursos, y las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas, en el caso del Hospital Austral, tener ya un hospital virtual, porque todavía casi que ni existe, digamos, pero está esperando ponerse en práctica, pero ya está casi consolidado. Entonces nos dio tiempo a eso. Con respecto a la flexibilidad, me gustó la palabra, Jonathan,
porque creo que lo que se está flexibilizando es, por un lado, creo que sí, la cuarentena, yo salgo y veo gente en la calle, todos con barbijo, pero cada vez veo más gente. Y por otro lado, creo que se va a ir flexibilizando de a poco más, pero creo que si llega a venir un pico, puede ser que tengamos que dar vuelta atrás. Y con respecto a esto, siendo pediatras, digamos, no puedo dejar de hablar un poco por los niños. Sí, no estoy tan de acuerdo con que sea tan estricto la cuarentena, más para quizá poblaciones que no son de riesgo, como los niños, porque bueno, nosotros igual, en cierta manera, estamos bastante tranquilos, porque bueno, justamente no son población de riesgo, y no tienen tanta morbilidad, no hubo tanta morbilidad en casos pediátricos, pero me parece que la parte social, la parte psicológica, el tema de tener un niño encerrado, yo tengo hermanos y hermanas en realidad, en el departamento, y bueno, y cómo hacen, le hacen la pista adentro del living, que corrieron todo. Entonces me parece que la salud mental, que bueno, que está, hay un número que uno puede llamar, en el Hospital Austral tenemos también, ¿no?, para consultar, pero me parece que los niños, hay que priorizar también el tema de la apertura, ¿no? De flexibilizar un poco el tema de la cuarentena. Bueno, trabajo, como les decía, en CONIN, y bueno, estoy mucho en contacto con la población quizá más vulnerable a nivel social, en donde no se realizan muchos testeos, porque he tenido gente que fiebre y mocos, y quizá nosotros nos ponemos de escafandra para hacerle todo, y van a la salita, le dicen, no, andate porque dale ibuprofeno y volvé a tu casa porque es de riesgo que vengas. Entonces, bueno, es verdad esto que quizá decía Mariano, lo del subregistro, de mucha sector quizá de la población, pero bueno, me parece que sí, como conclusiones quería dejar, que me llamó mucho la atención desde el inicio, esto de, bueno, obviamente que a todos nos parece una película, pero de esto de priorizar la vida, ¿sí? Me parece que hay algunas conductas que se tomaron a nivel, obviamente, ¿no?, a nivel país, diferentes países, de priorizar la economía, de priorizar, no sé, o la salud mental, o creo que una cosa a destacar en esta pandemia es que se quiso priorizar la vida, es decir, cómo la salud de repente empezó a tener un lugar primordial, está ahí arriba, y bueno, y la economía, ahora recién nos ponemos a pensar y decir, bueno, a ver cómo podemos flexibilizar un poco para no caer tanto, ¿no? Pero me parece que priorizar la vida, ¿sí?, fue una de las, no sé, de los motivos que llevó obviamente a estas cuarentenas quizás tan estrictas, pero me parece que es algo que positivo, y algo que bueno, que por lo menos a nosotros, acá en Argentina, de iniciar tempranamente, lo veo desde ese punto de vista. Bueno, en principio no quiero alargar mucho más, y bueno, agradecer a todos, una alegría verlos. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias, Álvaro. Bueno, y con eso estamos. No sé, está Sofía Oris también, pero en principio creo que prefería como participar así pasivamente. Así que no sé si alguno... ¿Estás? Hola. No, bueno. Sí, hola. yo no soy... ¿Cómo andan todos? Hola Álvaro, hola Mariano, bueno, hay varios compañeros, Juan Pablo. Yo no estoy en la práctica, o sea, yo trabajo para un laboratorio, trabajo para Biogen, estoy en la parte de esclerosis múltiple, estoy haciendo mucho trabajo desde el laboratorio para colaborar con los médicos y los pacientes que están con esta enfermedad. Así que tampoco tenía mucho para aportar, y sí me interesaba escucharlos y participar. Coincido con muchas cosas, coincido con Mariano, especialmente en el análisis que él hizo respecto a la cuarentena y
y las decisiones que se fueron tomando y la importancia de haber aprovechado el diario del lunes, a pesar de que de a momentos se hace largo y es un poco incierto, y lo más difícil es estar en la duda de las decisiones que se han tomado, porque contamos con poca información. Creo que el desafío más grande de toda esta pandemia es el tener que tomar decisiones y acciones basados en poca información, cuando en nuestra profesión lo que siempre se nos enseña es basarnos en la evidencia, y no hay tiempo, entonces estamos basándonos en reporte de casos, en lo que pasó en otro lugar, pero que todavía tampoco es muy cierto, y el sacrificio que hay que hacer y las decisiones que hay que tomar son muy grandes, con un impacto muy grande, y con la incertidumbre de si se está haciendo lo correcto. También coincido que yo también estoy de acuerdo con la decisión que tomó el gobierno, en el sentido de que se protegió la vida, se priorizó la vida, y bueno, y ahora viene el desafío más grande de cómo hacer volver la máquina a rodar sin descuidar la vida nuevamente, y que no haya sido en vano el cuidado. Pero bueno, más que esa reflexión, no quiero tomarles más tiempo, y bueno, muchísimas gracias por organizar esto, y creo que puede ser el primero de muchos otros encuentros que por ahí pueden estar más pautados, como con más preguntas, más estructurado, como por ahí para responder cosas más puntuales, puede ser más productivo. Esa es mi observación de todo lo que escuché hoy. Pero me parece riquísimo estar en contacto los graduados y desde todas partes del mundo, con todas situaciones distintas que se están viviendo. Así que muchísimas gracias por organizarlo. Bueno, no, por favor, un placer. Bueno, les agradecemos a todos el que se hayan sumado. Esperamos que haya sido valioso para ustedes. Les mandamos un beso muy grande desde Argentina a los que están lejos. Y bueno, esperemos, no sé si María querés decir algo más. Yo por mi parte estoy más que satisfecha, no sé, excedió todas mis expectativas. Yo también, les agradezco mucho a todos, y me encanta que se haya generado genuinamente por parte de ustedes este espacio, y desde nuestro lado con Nadie estamos muy dispuestos a colaborar en los espacios que ustedes sean necesarios. Así que abiertos también a invitar a otros médicos a estar en el foro. El chat sigue abierto, y como yo siempre digo, cuando abrimos estos chats, pasan a ser de ustedes. Nosotros estamos medio de costado y dispuestas a acompañarlos en todo lo que ustedes generen o propongan. Así que bueno, gracias. sí, cuando lo deseen, hacemos lo que esté a nuestro alcance para generar el espacio nuevamente para que se puedan reencontrar. Bueno, nada más. Les mandamos un beso grande. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Ahí se está, justo se acaba de conectar Raúl Valdés, que me parece que entró para saludarnos. No puedo creer que en el último segundo. ¿Pero cómo hizo? Increíble, qué timing. Tremendo. A ver, espera, no tiene la cámara encendida. A ver, doctor, ¿usted nos escucha? A ver. No sé si no se escucha. No nos escucha, a ver si. Ahí está, a ver. No nos escucha, ¿no? No tiene la cámara encendida. A ver si aparece. Hola, doctor, ¿está usted ahí? Bueno, estaba muy entusiasmado también con este proyecto. Ahí está. Hola, buenas noches. No tiene audio. No te escuchamos, Raúl. A ver, hay que encender el micrófono. A ver. No, como que no lo tiene habilitado. ¿No lo tiene habilitado? Pero yo no lo estoy estopeando, ¿eh? No, porque... Ay, no me digas que él no lo tiene habilitado. Unos headphones ya. No aparece el micrófono en su pantalla, ¿no? No. Pero él tiene los headphones puestos. Doctor, ¿usted nos escucha? No hace ningún gesto. No se escucha. Qué lástima. Se muere, no se va, no, le agarra un ataque. Va a querer. ¿Nos estará viendo? A ver, ¿cómo puedo hacer? Esperá, le escribo yo por WhatsApp.
Sí, mandale un mensajito, ahora... Nati. Ahí está, mandando un mensaje, a ver, admitir. Ahí está. A ver, ahí apareció, ahí admitir. A ver. Hola, doctor. Hola. A ver, ahí está conectando. Ahí. Hola. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, Raúl. Justo estábamos terminando y nos quedamos todos. Estaba en otra reunión. Entró en el último segundo. La puse en impasse la reunión para saludarlos. Gracias por la invitación. Veo algunas caras conocidas para los que no me conocen. Bueno, sí, todos me conocen, ¿no? Quiero creer. Soy el doctor Valdés. ¿Sí? Sí. Sí. Si quieren les deshabilito los micrófonos a todos, así los saludan, no sé. O si quieren deshabilitarlos, si quieren saludarlos. Hola, Raúl. Bueno, qué bueno que hayan podido reunirse. Victoria está con un futuro estudiante de medicina también ahí, dando vueltas. ¿Puede ser o no? Una futura. Una futuro. Sí, futura, sí, no pude esconder los chicos de la reunión, perdón. Yo estaba en otra reunión, bueno, los saludo, les pido disculpas, pero tengo cancelada una reunión que tengo hacia un impasse ahora. Los saludo a todos y gracias por este encuentro con la universidad. Gracias. Chau. Bueno, buenísimo, gracias. Bueno, nada, estuvo el doctor, así que cerramos con él. Bueno, muchas gracias, Nati. Chao, un beso a todos. Buen fin de semana. Chao, buen fin de semana. Chao, hasta luego. Chao.